Charla del profesor, Gestión del cambio en ambientes industriales. Las industrias se enfrentan a la disyuntiva de adaptarse a las nuevas situaciones del entorno, del mercado, del producto producido, de situaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, pero a su vez al momento de cambiar, buscando un incentivo de mejora, se exponen a la naturaleza riesgosa de los cambios. Es decir, los cambios en un sentido son necesarios para la supervivencia de las organizaciones, pero en otro sentido generan la probabilidad de tener una falla que puede ser inclusive mayor, de consecuencias mayores. Los cambios que se administran a nivel industrial están relacionados con los cambios de personas en sus puestos de trabajo, es decir, verificar que la persona tiene niveles de la persona que va a ser cambiada o el reemplazante, van a ser personas que tienen niveles de experiencia, formación, actitudes, salud equivalentes a la persona que es reemplazada. Otro tipo de cambios son los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos también generan oportunidades y también generan riesgos. Es decir, como dijimos, el cambio tiene que ser un sutil balance entre oportunidades generadas y riesgos generados. Los cambios tecnológicos, tanto de componentes físicos, de controles del proceso, de parámetros de seguridad del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos cambios del tipo de procedimientos, que sean técnicos o operativos. Los procedimientos también generan oportunidades y generan riesgos, balanceando, y nuestra misión a instancia de la gestión del cambio es justamente balancear esas oportunidades con los riesgos. La gestión del cambio es un momento formal y solemne donde se debe tomar el tiempo para poder reflexionar, y para poder reflexionar el ser humano necesita ciertas condiciones de entorno que le permitan utilizar sus facultades cognitivas en su máximo potencial. Es un momento, digamos, solemne y formal que hay que tomarlo. Es una gestión generalmente de un equipo de trabajo, con lo cual hay que darle la importancia que el tema merece, dado que, como dijimos, es un balance sutil. Los cambios generan normalmente interfaces, que hay que también monitorear las interfaces, controlar las interfaces. Generalmente los cambios no pueden ser abruptos, dado que hay inercias en todo proceso, digamos, tecnológico y humano. Y en los procesos productivos también tenemos inercias, y esas inercias van a generar interfaces. Así que, recapitulando un poquito, dijimos que hay distintos tipos de cambio, fundamentalmente con raíces en factor humano, raíces en el factor tecnológico de proceso y raíces en factores del entorno físico, del entorno organizacional. Otra característica importante de la gestión de los cambios es el carácter de permanente o temporario de los mismos, dado que los cambios permanentes generan, en todo caso, pueden generar o podrían generar riesgos permanentes, y los temporarios disminuyen su riesgo en función de cuanto más corto sea el tiempo estipulado. Así que en la variable riesgo incide el carácter de permanente o temporario de dicho cambio. También tenemos los escenarios de cambio. Hay que construir escenarios de cambio detallados
para que sirva de soporte para las sucesivas análisis y aprobaciones. Es decir, hay que especificar el cambio detalladamente sobre un escrito que después servirá de bases de análisis, será base de análisis. Los aspectos más significativos de la gestión del cambio, como ya se dijo, es el análisis del nivel de riesgo. Un cambio que genera oportunidades y que el riesgo disminuye y que produce una disminución de riesgo es un cambio que indiscutiblemente es positivo para la organización. En cambio, un cambio que genera oportunidades pero a su vez aumenta el riesgo, ahí entra un fino balance entre el costo y el beneficio, la oportunidad y el riesgo que se genera. Y esta es la esencia del análisis de la gestión del cambio. Como se dijo, los incentivos son aspectos importantes. Los incentivos, tener en claro cuáles son los incentivos en el caso de que el riesgo aumente. Estos incentivos en general están relacionados con un menor costo, una mayor o menor disponibilidad, un mayor o menor riesgo operativo, una mayor confiabilidad o menor confiabilidad, y todos estos se van convirtiendo en los argumentos que deben ser analizados en la gestión del cambio. También la urgencia o la prioridad, poder discriminar si un cambio realmente es urgente y cuáles son los motivos de esa urgencia, normalmente produce que una racionalización de la urgencia y la prioridad. Hay que generar una racionalización de la urgencia y la prioridad. También involucra el seguimiento, porque si era temporario tenemos que tener un sistema o algún tipo de seguimiento o acción de follow-up que permita individualizar si el cambio ya, su aprobación por lo menos, ha fenecido la aprobación. Otro matiz que podría llegar a tener, si bien no es muy común, pero podría llegar a tener un matiz de cambio de comportamiento. Entonces ahí aplicaría las generales de la ley, de las teorías conductuales, de coaching, etcétera, etcétera. En muchas oportunidades la gestión del cambio requiere de un visado tecnológico. Quiere decir que el equipo que está gestionando el cambio encuentra necesario un análisis técnico profundo y no se siente en condiciones de realizarlo por él mismo. Los principales participantes, digamos como mínimo, este equipo, como mínima condición, va a haber un dueño o interesado en que el cambio se lleve a cabo, va a haber un revisor y va a haber un aprobador. Los tres pueden trabajar secuencialmente, en forma sucesiva o también en forma simultánea. Esto es lo mínimo, ¿no? Se puede incorporar después una persona técnica, una persona operativa, una persona del negocio, un especialista en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Las principales legislaciones de riesgo, ya sea los códigos API, ya sea los códigos OSHA, los códigos de integridad ANSI, los British Standard, las legislaciones nacionales de prevención de riesgo mayor, el código API 785, en fin, CBSO 2, todos los códigos y estándares y leyes referidas a prevención de fallas mayores apuntan a este elemento como importante. Por otra parte, tenemos que tener presente de que entre los 10 principales accidentes mayores figura como causa raíz
la causa raíz principal o factor contribuyente está una indebida gestión del cambio. Quiere decir que evidentemente es significativo su carencia o su falta de análisis. Por último, el cambio debe ser aprobado y una persona tiene que asumir la responsabilidad sobre la proyección de esos incentivos, de las oportunidades y de los riesgos involucrados. Por último, solo nos resta decir que hay que verlo como un proceso importantísimo, estructurado, que, como se dijo, incide en la confiabilidad, el riesgo y la rentabilidad de mediano y largo plazo de una empresa, con lo cual hay que darle la entidad del caso. Conviene esto que esté desarrollado en un procedimiento, de manera de que la organización no tenga duda en cuanto al carácter y al tipo de implementación que se espera de este tipo de gestiones. Muy agradecido por su atención.